Gracias por continuar con nosotros en este programa podcast Tras las Huellas. Le habíamos anunciado y ya está el doctor Pedro Richardson. Él es el director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, FEDODIN, un hombre de Estado. Y aquí lo tenemos en el programa y podcast Tras las Huellas. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, contento de poder socializar todo lo que es la agenda municipal de la República Dominicana y, ¿por qué no?, de Iberoamérica. Así mismo es. Doctor, usted sabe que la República Dominicana tiene una ley de distritos y municipios, la 176-07. El Distrito Nacional y los municipios. Así mismo es. Hace un tiempo, doctor, ¿no es factible ya una modificación a esa ley? Claro. Estamos trabajando desde hace unos años en darnos una ley orgánica de los gobiernos locales. Y digo orgánica porque en el entramado jurídico de la República Dominicana, hasta la Constitución del 2010, lo que teníamos era leyes ordinarias y especiales. A partir de ahí empiezan las leyes orgánicas y hay todo una iniciativa que procura que nos demos la ley orgánica de los gobiernos locales de la República Dominicana, que es mandatoria de la Constitución del 2010. Así es. Hay un conjunto de leyes que la Constitución del 2010 ordenaba y que no se han conocido. Por eso la importancia de esta modificación que se hizo, porque establece la obligatoriedad que en un periodo de 4 años, en un plazo de 4 años, todas estas leyes sean conocidas. Y ahí está la ley orgánica de los gobiernos locales. La que tenemos es una ley muy completa, pero tiene que adecuarse a la Constitución del 2010. Se han ido haciendo algunas revisiones, unas no tan felices, como fue la modificación al artículo 21 de la Ley 176-07, que es la que establece los porcentajes en que debe distribuirse el presupuesto de la municipalidad. Y entonces nos hemos dado la ley 75-25, perfecto, que pudo haber sido la solución, pero que ha venido a complicar el ejercicio de la gestión local. ¿Y por qué te digo complicar? El artículo 21 de la 176 dice que debemos usar un 25% para gastos de personal, un 31% para servicio, un 4% para programas de salud, género, educación y un 40% para inversiones. Un distrito municipal que en el 79% de los casos lo que recibe es 1.050.000 pesos, el 25% vienen siendo unos 255.000 pesos. Perfecto. Y con ese monto tú tienes que pagar el salario del alcalde, de la subdirectora, de 3 vocales, del secretario de la junta de vocales, del tesorero, del contador, del chofer del alcalde, de la secretaria. Exacto. Imagínate cómo cumplir con ello. Solo las grandes municipalidades, por el volumen de sus presupuestos, pueden cumplir con eso. Bueno, pues ahora nos dimos la ley 75-25 y esta dice que podemos usar, en vez de un 25%, un 30% para gastos administrativos, un 5% para los programas de género, salud y educación, y entonces un 40% para servicio y un 25% para inversión. Y acontece que el 25%, como te dije, de un distrito municipal, en su inmensa mayoría, serían 255.000 pesos. Dime tú entonces, ¿qué obra tú puedes hacer con ese monto? O qué equipos puede adquirir.
porque un camión compactador que tú adquieras, la cuota del pago mensual anda por los 120, 130 mil pesos. Sí. Entonces, ¿con qué lo pagas? Sí, pero Y eso ha creado una gran preocupación en la municipalidad. Lo que nosotros planteábamos era que se modificara en el sentido de que tuviéramos el 30% para los gastos de personal administrativos, un 5% para género, salud y educación, y que entonces se nos diera ese 65% para servicio e inversión. Es verdad que la mayor necesidad de un territorio son los servicios, pero hay territorios que carecen de las infraestructuras básicas. claro. Hay territorios que no tienen un palacio municipal, que no tienen un mercado, que no tienen un cementerio, que hay que hacer muchas aceras y contenes, o hay que hacer parques, lógicamente, canchas, y todo ello, play, y todo ello es inversión. Doctor, pero el Ejecutivo, es decir, el presidente había colaborado con ese presupuesto. ¿Cómo le llega? ¿Cómo le está llegando a usted? ¿Eso es real o...? Gracias a Dios tenemos un presidente municipalista, presidente con una visión clara del papel de los gobiernos locales, y en ese sentido el presidente ha ido constantemente en ayudas directas. Claro. Y ha ido también incrementando los porcentajes de transferencia de los ingresos ordinarios del Estado Dominicano. Por ejemplo, este año tenemos un 3%, pero el año que viene, el presupuesto del año que viene, ya bajamos a un 2.82%, aunque vamos a recibir unos 27.015 millones de pesos, el porcentaje baja. Pero si tú sumaras las transferencias directas que hace el presidente, entonces estamos hablando de que andamos por encima del 4%. Exacto. Ahora mismo el presidente acaba de entregarnos 4.000 millones de pesos, 2.000 que ya están en las arcas de los gobiernos locales y 2.000 más que va a entregar en diciembre para un plan de infraestructuras peatonales, es claro, decir, aceras y contenes. Así es. Doctor, usted sabe, yo quizá me opongo porque quizá en el fondo no conozco bien la metodología o si funciona, pero hay oposiciones en el país a que el país se esté dividiendo tanto en distritos municipales. ¿Por qué sucede eso? Ya realmente hay quienes opinan que la República Dominicana tiene un alto fraccionamiento. Yo creo que primero, después que nos dimos la ley 176-07, los distritos, los territorios que se han creado son territorios que con una gran cantidad de habitantes. A partir de ahí, para crear un distrito debemos tener 10.000 habitantes. Exacto. Y para un municipio 15.000. Sin embargo, los distritos que se han creado, Santiago Este actualmente tiene que tener 225.000 habitantes y es más grande que 20 provincias. ¿Qué otro distrito se hizo? Pues ahí hicimos Doña Ana, hicimos Quitasueño con 29.000 habitantes. Y ahora mismo los proyectos que están, que cursan en el Congreso, hay muchísimos, porque a veces los legisladores no tienen otras iniciativas. Exacto. Y entonces quieren crear territorio. Yo pienso que con las 393 municipalidades que tenemos, el país está bien distribuido y quizás faltaren no más de 5 territorios, 6 territorios, y te puedo decir, en San Pedro de Macorís, la creación del Distrito Municipal de Santa Fe, que ya está en la Cámara de Diputados y va a ser aprobado, hay un consenso en eso. En San Pedro pudiera hacerse Punta de Garza,
Punta de Garza no, Punta Pescadora, Sí. que era el antiguo Mosquitisol. Tú tienes en hacer San Isidro, porque hay una diferenciación socioeconómica y muy marcada, sociológica, entre San Isidro y San Luis, Sí. y cursa un proyecto para que San Luis se convierta en municipio y San Isidro en distrito municipal. Pero también tú tienes ahí la necesidad de que ahora que se hizo La Victoria municipio, podamos crear el distrito municipal de Hacienda Estrella y Guanuma. Sí. Y hay otros que plantean que se haga Sierra Prieta del municipio de Santo Domingo Norte. En el caso de Santo Domingo Este está quienes entendemos que Atoviejo y Palabé, ¿Verdad? Palabé sean distritos municipales, y vuelta así no me surgen otros. ¿Usted está de acuerdo, doctor, con que la provincia... Bueno, la ciudad Juan Bosch, hay quienes entendemos debe convertirse en el distrito municipal Juan Bosch. Okay. Y que en el municipio La Caleta, que ha sido convertido a partir del 28 en municipio, se cree el distrito municipal de Valiente. Es mejor, para hacer un trabajo administrativo, ¿resultan mejores las divisiones, doctor? No, es que la verdad es que la creación de todos estos territorios ha contribuido con la democratización del presupuesto. Aquí hemos tenido gobierno que los únicos recursos que llegan a esas municipalidades son los que llegan a las juntas municipales, porque no hay otra inversión del Estado. Y los ciudadanos se empoderan, los ciudadanos quieren decidir ellos, claro, porque la cercanía que da el gobierno local hace que los ciudadanos lo asuman. Tú no sabes fácilmente dónde vive mi buen amigo Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas. Saludos. Yo sé dónde vive Eduardo en Santiago, no sé dónde vive aquí. Yo no sé dónde vive el ministro de Salud Pública, pero yo sí, en cada territorio, la gente sabe dónde vive su alcalde. Eso es, sí. Y va y toca la puerta del alcalde. No importa la hora, si se presenta un problema, si fallece alguien y sucede a las 3 de la mañana, a esa hora van a tocar al alcalde, claro, porque claro, necesitan el ataúd. Si se produce un accidente, a esa hora van a tocar la puerta de la casa del alcalde para que lo transporte en el vehículo del alcalde. Si no, o sea, la gente, y eso es bueno. Tiene su ventaja. Para mí eso es bueno. Los niveles de cercanía y empoderamiento. Así es, doctor, ¿usted está de acuerdo con una división en la provincia de Santo Domingo? O sea, que se saque otra provincia de esa provincia. No, el país no necesita más provincia, como tampoco necesita más municipios. Vuelvo y te digo, quizás se requieran 5, 6, 7 distritos municipales más. Las provincias, primero, es un cierto sofisma, ¿verdad? Un espejismo. Claro, sí. Porque, ¿cuál es la función de la provincia? Bueno, tú te lo encuentras en la ley de regiones únicas y ahí tienen algunos niveles, pero lo propio que los municipios. ¿Y por qué no crear más municipios? Porque la Constitución, en su artículo 199, dice que la administración local está compuesta por el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales, y que estas tres entidades tienen patrimonio propio, sí, uso de suelo, en fin, personalidad jurídica, son iguales. Y entonces, si son iguales, ¿qué ganas tú con hacer un distrito municipio? Tienen la misma competencia. Claro. Tú lo que da pie a lo que ha sucedido actualmente, que el distrito municipal de La Caleta, al ser convertido en municipio, ahora Valiente, perfecto, quiere ser distrito municipal.
Y si tú haces a Valiente distrito municipal, está partiendo mitad por mitad a la Caleta. Y del presupuesto de la Caleta tendrá que compartirlo con Valiente. Tú has hecho a la Victoria municipio. Exacto. Pero ahora viene Guanuma y viene Hacienda Estrella. Y va a tener que darle a Hacienda Estrella y a Guanuma la mitad del presupuesto de la Victoria. Porque ese distrito de hacerse partiría mitad a mitad lo que hoy es la Victoria, y lo que es más importante, las áreas de expansión, de desarrollo, claro, tanto industrial como agropecuario, porque en Hacienda Estrella y en Guanuma que está toda la producción, sobre todo en Hacienda Estrella de la Victoria. Así que lo que pierden son lo que convierten en municipios. Y como te digo, no necesitamos más senadores. Aquí la discusión sería si volvemos a un Congreso unicameral, unicameral, que algunos plantean, o si seguimos. ¿Usted está de acuerdo con el unicameral? No, yo creo que el Congreso bicameral funciona bien, tiene sus contrapesos. Lo que los legisladores a veces se le pide, porque el legislador tiene un rol que es el normativo, es su iniciativa de ley, y el otro el de representación. Entonces, tú tienes a un diputado que las comunidades, o un senador que las comunidades le exigen que tenga una ambulancia. Claro. A ver si su función es transportar accidentados, que haga X cosa, y lo tienen que hacer. Y lo tienen que hacer. Por eso el barrilito que algunos cuestionan, pero es que las comunidades exigen. ¿Usted no lo cuestiona, doctor? No, yo no cuestiono, porque quienes lo cuestionan es porque desconocen la funcionabilidad del mismo. Ese barrilito está dado en función de la población de cada territorio y es un fondo liquidable. No es que tú coges, por ejemplo, San Pedro de Macorís debe tener $1.000.000. No es que la senadora de San Pedro puede hacer lo que quiera con ese millón. Ella tiene que liquidarlo, y cuando lo liquida es que se lo reponen. Y eso es auditado. Claro, donde quiera se cuecen habas y hay muchas cosas. Hay gente que lo usa muy bien. Hay otros que han dicho que no lo aceptan. Si yo fuera senador lo aceptara. Cuando en un momento dado yo, a iniciativa de los compañeros de mi provincia, San Pedro de Macorís, quería que yo fuera senador, y yo dije, bueno, si soy senador, voy a poner a disposición de la ciudadanía no solo el barrilito, sino el salario también. Doctor, vámonos con su permiso a la última pausa, y de retorno no se muevan con esta interesante entrevista con el doctor Pedro Richardson de FEDODIN. Continuamos con este programa podcast de televisión Tras las Huellas, el periodista José Cuevas, con esta interesante entrevista con el director ejecutivo de FEDODIN, el doctor Pedro Richardson. Doctor, a propósito que usted mencionaba el Congreso Nacional, se ha aprobado en 2 lecturas consecutivas el Código Laboral y otras iniciativas importantes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. ¿Cómo usted valora este trabajo? Tú dices que lo aprobaron en segunda lectura del Senado, en el Senado, sí, el Senado, la Cámara de Diputados ahora. Bueno, pero se mantiene la cesantía, que es el punto que se ha estado discutiendo y que sin duda es una garantía de la paz social que vive el pueblo dominicano. Exactamente. Y cuando yo te hablo de paz social también, no se nos quiere reconocer, pero nosotros como municipalidades hemos sido garantes también de esa paz social. En este país eran muchas las huelgas que se hacían porque en una comunidad se robaron el transformador y estaba la comunidad sin transformador. Pero vete a ver quiénes son los que suplen los transformadores en las comunidades. Son los gobiernos locales, no son las EDES. Es donde nosotros que ellos van. O porque se dañaba una bomba extractora de agua y la comunidad se quedaba sin agua.
Pero la gente no iba ni a INAPA ni a esas cosas, la gente va a los gobiernos locales. Y entonces nosotros solucionando esas problemáticas que pueden ser pequeñas en grandes ciudades, pero que son altamente significativas para los ciudadanos que residen en un determinado sector marginal, rural, eso, y que ellos tenían que acudir a protesta. Hoy nosotros lo hemos ido resolviendo y obviamente que eso es parte de esa paz social que la municipalidad ha garantizado. El código laboral nuestro, fíjate, cuando el presidente Balaguer creó la comisión que lo redactó, colocó al frente de ella a una figura como Milton Ray, proveniente de nuestro viejo partido, el Revolucionario Dominicano, pero trajo a Rafaelito Alburquerque, que había sido expulsado del PLD, que creó el Partido del Pueblo, o sea, no era alguien proclive a Balaguer. Y el profesor, nuestro ilustre profesor Rueda, no eran gente que tú podías, Lupo Hernández Rueda, no eran gente que tú podías decir que eran parciales del gobierno de turno. Y hago este señalamiento porque hay que reconocerle al presidente Balaguer eso, cómo manejó. Y mire el código que esos intelectuales y maestros produjeron. 1992. En el 92, ahora es que estamos hablando de revisarlo. Sí. Y en esa revisión, el código debe velar no solo por los derechos de los trabajadores, sino también por darle el escenario adecuado para la generación de empleo. Porque si no generamos empleos, tampoco vamos a tener trabajadores, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta al sector patronal y crear los escenarios propicios para que tanto la inversión privada, la inversión nativa como la inversión extranjera puedan desarrollarse. Doctor, a su amigo David Collado le han hecho un importante reconocimiento y por ende a la República Dominicana, es el ministro de Turismo de las Américas. Sí, y un poco más allá, diría yo. Exacto. Es un reconocimiento que nos llena a todos de orgullo bueno, como dominicano que soy, porque es un reconocimiento a las políticas públicas que el presidente Abinader ha desarrollado y de la cual el ministro David Collado ha estado ejecutando, que 40 y tantos países usen de modelo a la República Dominicana, que es un motivo de orgullo bueno, ¿verdad? Sin duda, David es pocas veces en toda la historia, tú puedes revisar la historia republicana, te vas a encontrar con un actor político en el que se conjuga de manera magistral la eficiencia, la eficacia y la transparencia. Sí, exactamente. Un hombre íntegramente ético. En cada gestión, en cada accionar de David Collado, la transparencia es un eje transversal. Ha adicionado a la eficiencia y a la eficacia, porque tú sabes que hay mucha gente que no toma decisiones y entonces deja las cosas así y se van acumulando por temores. No, hay que ser eficiente, hay que ser eficaz, pero sobre todas las cosas hay que ser honesto. Y David Collado es un paradigma, un referente del buen ejercicio del funcionario dominicano. Usted tiene los números políticamente hablando, los que aspiran dentro del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo anda David Collado? No, en el partido, para mí, el panorama es claro y todo está definido. Y algunos me dirán, faltan 2 años para la escogencia del candidato en el 27, pero el posicionamiento de David es irreversible. Si tú le preguntaras, sale a la calle y hace ese ejercicio y le puede preguntar a 10 dominicanos, claro, no importa el sitio,
cuál va a ser el próximo presidente. Yo te aseguro que alrededor de 7 dicen que David Collado. Así es. Pero si tú te vas a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, la simpatía de David sobrepasan el 80%. Cuando tú le preguntas, ¿quién va a ser el candidato? De 10, más de 8 te dicen que será David. Ahí no hay duda. Hasta los propios parciales de los compañeros que en un ejercicio pleno de sus facultades han mostrado deseo de aspirar y que son buenos. Claro. Que son buenos. Yo les reconozco a todos, sin excepción, uno más, otros menos, pero hay un hecho que está claro y definido, y es que David es la ruta más corta para que el PRM retenga el poder. Si tú vas para Santiago, tú no te vas a ir por el sur para entrar por por San José de Ocoa, para subir por Tavera. No, usted coge la autopista Duarte. O si yo voy a mi provincia, a San Pedro de Macorís, allá a mi municipio de Quisqueya, ¿tú crees que yo me voy ahí buscando vericuetos sí. por Monteplata? No, yo cojo esa autovía a Las Américas, autopista a Las Américas y la autovía del Este y llego rápido. Y más, David es la vía mejor pavimentada, la mejor iluminada, con la mejor seguridad vial. Y por eso yo le agrego a esto, doctor, que David Collado es el candidato natural del Partido Revolucionario Moderno. Es que es así, es así. ¿Y qué quieren los PRMistas? Es retener el poder. Y con David no tenemos la menor duda, porque así lo indican todas las encuestas, que David gana con confort, derrota a la oposición. Sí. Tanto los morados como los verdes, no importa el y los que pongan y los que se aproximen. A lo que sea. Y lo digo con humildad, Claro. Y esos números que tenemos, si algo David siempre insiste, es en que seamos humildes. Claro. Porque el PRM, además de tener un candidato como David para ganar, también requiere un buen ejercicio de la gestión del presidente Abinader. Por eso tú no ves a David diciendo que aspira. No. Es más, David tú has oído a David diciendo que aspira. No, David solo David trabaja. está concentrado en hacerlo bien. Y fíjate cómo en momentos en que habían algunas turbulencias como esos apagones, vino a llenar al país de noticias positivas, de las que vale ese reconocimiento, es uno de ellos. Claro. Aquí no hay un solo dominicano. Yo he oído a todos, y muchos colegas periodistas que tienen su militancia. Claro. Ellos mismos reconocen la valía de David Collado. Doctor, usted tiene los números de todo, sobre todo en lo municipal, los alcaldes, ¿cómo están los alcaldes con los que aspiran dentro del Partido Revolucionario Moderno? No, es que con David no solo está todo el liderazgo de la municipalidad dominicana, nosotros tenemos el 90% de los alcaldes, de los regidores, de los vocales, de los alcaldes distritales, de las vicealcaldesas, y vicealcaldes, que los hay. Exacto. Hay 43 vicealcaldes, claro, tanto a nivel de municipio como sus directores a nivel de distrito, en total. Los técnicos, la municipalidad del PRM fue decisiva en el 20, nos tocó a nosotros, junto con otros compañeros, manejar todo lo referente a la municipalidad, y tuviste los resultados. En el 24, junto con los compañeros Kelvin Cruz y Víctor de Asa, nos tocó a nosotros claro, también coordinar todo el proceso municipal, y obviamente fuimos decisivos, ¿verdad? Claro. Los resultados que tuvimos en las municipales avisoraron una victoria cómoda de las presidenciales y congresuales, y así será. Y la fuerza de la municipalidad. Así es. El sostén
de David Collado, y esas son las estructuras con las que sin duda vamos a tener un voto plebiscitario, que es lo que se va a producir en las primarias internas de padrón cerrado de nuestro partido en el 27 en favor de David Collado. Doctor, ¿ha conjugado el ministro de Turismo con la municipalidad? Mire que donde él va siempre es la inauguración o la remoción de un malecón, de una plaza, de una iglesia. ¿Cómo usted califica el trabajo que viene haciendo David Collado a favor de sus municipios? Porque usted es un hombre de sus municipios. Claro. No, pero ese es otro elemento. Yo no recuerdo un presidente de la República que haya sido alcalde. No me llega a la mente. Bueno, Alejandrito Woz y Gil fue presidente del Consejo de Regidores con 25 años del Seibo y fue 2 veces presidente de la República. La última fue en 1903, cuando la revolución de los presos, el único presidente que llega de la cárcel donde estaba Alejandrito Woz y Gil al Palacio Nacional. Pero David, como alcalde, ¿y qué alcalde fue? Salió con más de un 92% claro. de aprobación. Es un hombre comprometido con la descentralización. Fíjate cómo David, que vive, y él lo dice siempre, yo conozco porque yo viví, yo sé claro. lo que siente un alcalde cuando quiere desarrollar una obra y no tiene los recursos. O yo sé lo que siente un alcalde cuando empieza a llover y tengo todos los invernales llenos, tengo que buscar. Claro. Y en ese sentido, David ha estado asociado al desarrollo y ha vinculado el Ministerio de Turismo con los territorios. Fíjate ese programa, Turismo en cada rincón, sí, claro. es promover la gastronomía, los atractivos turísticos de los territorios. Con nosotros, en los distritos municipales, tenemos un programa también de los paradores fotográficos, el rescate de los espacios, los balnearios, por ahí está Laguna Cristal, ahí tenemos, por ejemplo, también el turismo religioso. Fíjate cómo en Sabana del Puerto tú tienes la Virgen de la Altagracia. Esa Virgen de la Altagracia que está ahí en la autopista Duarte es de 1915 y es un centro de peregrinaje. Pero tú vas, entonces busca la Vía Sacra en Higüey. Sí. Tú sabes la cantidad de turistas extranjeros y nacionales que va a la Vía Sacra. Y el rescate de los malecones. Este es un país que ha vivido de espalda a la mar siempre. Tan así que cuando tú vas al malecón, tú te sientas mirando los vehículos y dándole la espalda. Claro, es un país que debe tener en su gastronomía muchos mariscos, muchos pescados, consume muy poco porque hemos vivido de espalda a la mar y David pues ha venido a rescatar la mar, y eso tú lo ves en el malecón de Jaina, en el malecón de la América, sí, claro. El de San Pedro de Macorís, el de La Caleta, el de Samaná, doctor, de Puerto Plata. Se nos ve el tiempo, pero quiero que nos... David Collado ha dicho en múltiples ocasiones, lo dijo el año pasado y así fue, y ahora se esperan en la República Dominicana para este año que lleguen unos 12 millones de turistas de diferentes partes del mundo. Ojalá, hemos ido, tú sabes, ya pasamos lo que fue un deseo de todos los dominicanos, que era tener la misma cantidad de habitantes como de visitantes. Bueno, yo pienso que estaremos cerca de los 12 millones, pero de que pasamos de 11 millones y medio pasamos. Gracias. Gracias al doctor Pedro Richardson, director ejecutivo de la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Una estrella, aprendemos de él. Gracias a Dios Todopoderoso por darnos esta gran oportunidad de estar con toda la República Dominicana y con todos los que nos sintonizan en otras partes del mundo. El periodista José Cuevas estuvo con ustedes en este programa de televisión podcast Tras las Huellas y será hasta la próxima.